Tanto Ethereum como Solana son dos blockchains potentes y que se encaminan a ser dos proyectos centrales en todo el ecosistema de las criptomonedas. Así que hoy vamos a ver todas las principales características y los fundamentos que hay detrás de estos proyectos y que en definitiva será lo que determine o no el éxito de estas blockchains. Y como ya saben, ambos proyectos buscan ser cadenas de bloques multipropósito que permitan el desarrollo de forma eficiente, sencilla y sustentable de aplicaciones descentralizadas. Es decir, buscan ser capaces de soportar en sus sistemas la creación de juegos, bancos digitales, sitios de apuestas o educación o prácticamente cualquier programa que usamos en nuestras computadoras o celulares. Recuerden que si quieren entender en mejor medida cómo funciona Ethereum, en el canal ya tienen algunos videos al respecto que seguro les servirán. Pero bueno, más allá de esto que les comenté del objetivo, acá comienzan las diferencias. Y lo primero a comparar son las velocidades de procesamiento de las redes. Como ya saben, eso se mide en transacciones por segundo. Ethereum 1.0 solo es capaz de manejar 15 transacciones por segundo, aunque existen proyectos que se llaman de capa 2 como Polygon que aumentan esta capacidad. Y de acuerdo con declaraciones de Vitalik Buterin, con Ethereum 2.0 o incluso antes de su lanzamiento, se podrían alcanzar las 100.000 transacciones por segundo en la red, lo que volvería a Ethereum una de las cadenas de bloques más rápidas cuando eso ocurra. Ahora bien, en el caso de Solana, se estima que actualmente puede manejar entre 50.000 y 65.000 transacciones por segundo, y de acuerdo con estimaciones de sus creadores, podría alcanzar la modesta capacidad de procesar 710.000 transacciones por segundo en los próximos años, gracias a que ha sido diseñada con la capacidad de ser escalable, es decir, de aumentar sus capacidades en el futuro. Y la velocidad de procesamiento claramente viene de la mano de los costos que tenemos por operar con cada red y de la velocidad de confirmación de nuestras operaciones. Y actualmente con Ethereum 1.0 una operación puede demorarse entre 3 y 5 minutos en confirmarse y con Ethereum 2.0 aún no hay precisiones, pero debería demorarse solo segundos o menos incluso. Y en el caso de Solana, la confirmación actualmente ronda entre 0,4 y 0,8 segundos, pero se espera que esto también mejore a futuro, pudiendo alcanzar los 80 milisegundos, y se continúan reduciendo los tiempos, haciendo las transacciones realmente inmediatas. Y en cuanto a los costos, como saben, Ethereum 1.0 se encuentra muy congestionado por el boom que han tenido las criptomonedas, lo que ha disparado el precio de las operaciones que hacemos en su red y por este motivo últimamente los costos por cada operación rondan entre los 10 y 30 dólares y por momentos incluso más. Y de nuevo se espera que con Ethereum 2.0 los costos por cada transacción caigan notoriamente, aunque no sabemos con precisión cuánto costarán. Y tomando los datos que ofrece la página de Solana, el costo promedio por operación está actualmente en 0,00025 dólares, lo que la vuelve la blockchain más barata con respecto a la competencia. Y la promesa del equipo es que gracias a la escalabilidad del proyecto, los costos siempre deberían mantenerse bajos para los usuarios. Así que como ven, con estas pocas características que hemos visto hasta ahora, Solana es un claro competidor de Ethereum no solo hoy en día, sino también a futuro. Y por el momento atrajo la atención no solo de pequeños usuarios, sino también cierto interés institucional por el momento. Y en poco más de un año de vida, Solana se encuentra relativamente bien posicionada en el cuarto lugar en comparación a otras cadenas de bloques si consideramos la cantidad de dinero que se encuentra invertida y bloqueada en su cadena de bloques, aunque claramente muy por debajo de Ethereum que domina prácticamente en soledad. Ahora, pasando al sistema de seguridad de cada red y que en definitiva determina cómo se mina o crea cada criptomoneda, como saben, Ethereum 1.0 cuenta con un sistema de Proof of Work similar a cómo funciona Bitcoin, aunque con la puesta en marcha de Ethereum 2.0 pasará a un sistema de Proof of Stake que digamos sería similar al que usa Cardano y muchas otras criptomonedas por ejemplo. En cambio, Solana tiene un método único, creado por el equipo, que se llama Proof of History, que vendría a ser un sistema híbrido, que combina el sistema Proof of Stake, pero a su vez a la red de Solana le añadieron un reloj propio dentro de su blockchain y que es compartido por todos los validadores. Y la adición de marcas de tiempo
en los bloques que se generan en Solana es lo que permite que los nodos sean más eficientes a la hora de procesar las transacciones. Y si bien en teoría Solana trae varias mejoras con respecto a Ethereum, para muchos este sistema híbrido es la característica central dentro del proyecto y se supone es lo que le permitirá aumentar considerablemente su velocidad de procesamiento de transacciones a futuro, manteniendo los bajos costos por operación. Y el segundo aspecto muy destacado de sus mejoras es la capacidad de Solana de procesar en paralelo tanto las transacciones como los contratos inteligentes que se desarrollan en su red, lo que de nuevo le permitiría crecer sin mayores problemas. Así que en los aspectos estrictamente técnicos, Solana podría ser una mejor blockchain que Ethereum, pero por ejemplo, de Solana habrá en total 489 millones de Sol Token, de los que 52% fueron distribuidos al inicio y aproximadamente 48% saldrán a la venta para los usuarios o interesados en el proyecto. Y ese total se debería alcanzar cerca de diciembre de 2022. Luego de esa época será interesante ver cómo se comporta el precio de su token, pero en principio debería ser alcista por un claro límite en su oferta. Ahora, en cambio, hasta el momento, Ethereum no tiene límite máximo de emisión, o sea, su suministro es ilimitado por el momento, aunque estamos próximos a la implementación de una mejora de la red de Ethereum en julio de 2021 llamada EIP 1559, y se espera que esta actualización convierta a Ethereum en una moneda deflacionaria similar a lo que sucede con Bitcoin. Esto será porque habrá un sistema de destrucción o quema de una parte de los Ether pagados en comisiones por cada operación, y en los momentos en que el sistema se congestione, la destrucción podría ser mayor incluso que la creación de los nuevos Ether, lo que podría generar que el total de monedas de Ethereum pueda disminuir, al menos transitoriamente, mientras dure la congestión. O sea, en pocas palabras, si su demanda persiste o incluso aumenta, como es de esperarse que esto suceda, debería traducirse en un aumento del precio futuro de Ethereum por limitar su oferta y emisión luego de esta actualización. Otros aspectos en los que claramente Ethereum se encuentra muy por encima de Solana es que incluso con el proceso de Proof of Stake recién en sus comienzos dentro de Ethereum, se calcula que ya habría más de 150.000 nodos validadores en Ethereum, lo cual es muy positivo no solo para el correcto funcionamiento de la red, sino también para su seguridad. En cambio, Solana al día de hoy cuenta con 960 nodos validadores, claramente muy por detrás, aunque lentamente viene creciendo. Recuerden que si formamos parte de un nodo validador, nos llevamos recompensas por ayudar al correcto funcionamiento del sistema y por ayudar a validar las operaciones, o sea, vamos a obtener ganancias en Ethereum o en Sol Token. Y un pequeño detalle a favor de Solana es que no hay un mínimo de Sol Token para poder participar de los nodos validadores. Y como saben, en Ethereum uno debe tener mínimo 32 monedas de Ether para formar un nodo validador, aunque eso lo podemos solucionar formando parte de los pools de stacking de Ethereum 2.0, de Binance, de Kraken, de Huobi o de los demás exchanges grandes que hay y que ofrecen esta posibilidad a los pequeños inversores. Y por último, como Ethereum lleva años dominando todo el ecosistema de las criptomonedas, claramente tiene mucha mayor cantidad de aplicaciones descentralizadas disponibles para el uso de sus usuarios, lo que por el momento genera que nosotros, como usuarios, tengamos muchas más posibilidades de uso y mejor experiencia dentro de su red. Aunque Solana viene implementando muchos incentivos para atraer nuevos creadores y han demostrado tener mucho interés por parte de los desarrolladores de aplicaciones en formar parte de su ecosistema. Y de nuevo, lentamente las funcionalidades que ofrece Solana empiezan a crecer. Y para ir terminando, creo que Ethereum seguirá dominando todo el ecosistema de las criptomonedas, sobre todo cuando Ethereum 2.0 esté plenamente en funcionamiento. Pero por las grandes ventajas de Solana, creo que puede quitarle una porción del dominio, con lo cual, más que traerles este video para que elijan entre una u otra criptomoneda, al menos yo prefiero quedarme con ambas, porque ambas creo que seguirán creciendo y aumentando su valor a futuro. Además, al usuario promedio del mundo de las criptomonedas y de una aplicación descentralizada, no le va a importar cómo es la infraestructura detrás de la blockchain mientras esa aplicación funcione bien.
aunque a favor de Solana, los bajos costos seguramente serán algo que sí le importa a los pequeños usuarios y pueda atraer algo de tráfico apalancado en ese aspecto. Y a futuro, creo que tanto Solana como Ethereum van a ser capaces de brindar muy buenas experiencias de uso, que a la larga es lo que determinará el éxito de estas blockchains. Así que bueno, eso fue todo con el video. No se olviden de compartirlo con alguien a quien le interese tanto como a ustedes el mundo de las criptomonedas y nos estamos viendo en el próximo video.